Antonio Marchesi. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Director de Acción Republicana. Oye, vamos a transparentar algo, ¿ah? Aunque ustedes no lo crean, esto no había pasado nunca en este programa, pero tengo que repetirlo porque a mí se me olvidó prender el micrófono, por si acaso. Quiero que quede claro, para que después... Claro, obvio, no, ahora están dando, ahora sí. Oye, así que director de Acción Republicana. Director ejecutivo de Acción Republicana. Y me contabas que además esto había nacido antes de que naciera el mismo movimiento. Antes de que tuviera nombre, al menos. Ya. Porque bueno, asumí en enero y el nombre fue un proceso que se definió en marzo, yo diría. Ya, Fines de perfecto, marzo. perfecto. Ahora sí vamos a empezar. Esta vez estoy con sonido y todo. Ahora sí. Sí, esta vez sí, qué vergüenza. Leyendo los postulados, Antonio, de Acción Republicana del movimiento, una de las cosas que me llamó la atención era que ustedes querían como reivindicar la verdad o tenían un postulado que tiene relación con la verdad. ¿Cuál sería la verdad? ¿A qué verdad se refiere? Mira, ¿Cómo establecemos metafísicamente la idea de verdad? Yo creo que es habitual que en política las discusiones, la agenda pública corresponde a una élite muy pequeña. Ya. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos tiene preocupaciones que son cotidianas, que son de su día a día y que muchas veces se ven postergadas por una agenda que es mucho más ideológica. Nosotros queremos reivindicar esa verdad de muchos chilenos que no tienen voz. De esos chilenos que tienen miedo muchas veces de sufrir las consecuencias de la delincuencia, de sufrir un portonazo en Santiago, de sufrir algún atentado de algún tipo incendiario en Temuco, de ser asaltado en la calle, de no ser atendido a tiempo en los sistemas de salud, etc. Yo creo que esa verdad de muchos chilenos nosotros queremos reivindicar y queremos poner arriba de la mesa. Acabas de decir algo que me llamó la atención porque, de alguna manera, ¿cómo se concilian ciertos postulados económicos, por ejemplo, con el tema de la salud? ¿A ti te parece que en Chile se lucra con la salud? A mí me parece, Jaime, que yo soy de Villa Alemana. En Villa Alemana, hace muchos años atrás, y esto no es ni de izquierda ni de derecha, hace muchos años atrás se prometió un hospital. Hospital Marga Marga, Hospital Provincial Marga Marga. Sí, de hecho, recuerdo, tienes toda la razón. Esto es de la época de cuando se creó la provincia de Marga Marga. Somos tan burocráticos en este país que para poder tener un hospital grande hay que crear una provincia para tener un hospital provincial. Bueno, han pasado gobiernos de izquierda y de derecha desde ese momento y aún no hay hospital. Entonces, a mí en realidad, y no a mí, a los vecinos de Villa Alemana y de Quilpué, de Limache, les da lo mismo que el hospital sea concesionado o no sea concesionado. A esos vecinos les importa tener atención de salud como corresponde y ahí, no en Santiago ni en Viña del Mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ellos no les importa que sea o no sea concesionado. Y a mí en realidad me importa poco. A mí lo que me importa es que hay hospital y que funcione como tiene que funcionar. Pero en ese aspecto, Antonio, ¿es lo mismo el que yo tenga acceso a la salud pagada, si es que no tengo plata, que no pagada? No, a ver, todo chileno tiene que tener acceso a la salud. El tema es que esa salud base para todos los chilenos tiene que ser suficientemente buena. Y el que quiera irse a una clínica, bueno, perfecto. Y el que quiera ir a una consulta particular, perfecto. Pero no podemos no podemos aceptar que una enorme mayoría de chilenos tenga que esperar meses, a veces años, para una atención de especialista, para un examen, para una atención que debería ser de semanas. ¿Por qué crees tú que la salud pública tiene tanto déficit en nuestro país? Porque nos hemos dedicado a discusiones de élite. Si a la gente no le importa si el hospital se construye con recursos propios, se concesiona, o qué sé yo, o si al paciente se le deriva a una clínica, como en alguna época se hizo y funcionó bastante bien. Pero el Colegio Médico, una de las cosas que ha planteado es que lamentablemente, dado el sistema de salud que hay vigente hoy día, es que la mayoría de la gente prefiere trabajar en el ámbito privado y por ende ha dejado de lado el servicio público. Pero es que entonces faltan los incentivos. Mi papá es médico. Mi papá es médico en Villa Alemana y atiende tanto con FONASA como con ISAPRE. Perfecto. De hecho es médico general. Quizás por eso es concejal primera mayoría. Pero yo creo que quizás faltan los incentivos necesarios para tener médicos en los hospitales. O sea, al final es lógico que cualquier profesional de la salud, si la propuesta de la clínica es mucho mejor, se va a ir a la clínica, y eso pasa en todos lados. TVN, para levantarle a alguien a Canal 13, tiene que equiparar condiciones.
Pero TVN, ¿tú crees que TVN es un canal del Estado? TVN es una empresa estatal. Pero es una empresa que se rige con platas privadas. Es una empresa... Se sostiene con platas privadas. ¿Pero cuál es el punto? Que por ejemplo, tú me estás diciendo que hay ciertas empresas estatales que funcionan de cierta manera. En ese sentido, por ejemplo, TVN tiene que competir Sí, claro. con canales privados. Sí, po. Y Y si los hospitales públicos quieren tener más médicos, ¿qué es lo que necesitamos? Porque al final, ok, tenemos un problema de infraestructura que es serio. Faltan hospitales. Pero además faltan médicos para llenar esos hospitales. Sí, claro, ¿no es cierto? que eso es lo que dice el Colegio Médico, de hecho. Exactamente. El tema es que para llenar esos hospitales con médicos hay que generar mayores incentivos, hay que gastar más. ¿Y tenemos los recursos como Estado o tú crees que los incentivos tienen que ser desde los yo privados? creo que en este país tenemos un problema de prioridades, más que un problema de falta de recursos. Yo creo, por ejemplo, que la gratuidad universal como proyecto país es una cuestión muy noble, pero está errada la prioridad. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que es más urgente contratar más médicos que pagarle la educación al 100% de los estudiantes. ¿Cómo crees que es la educación en Chile, Antonio? ¿Te parece que es una educación buena, mala, más o menos? A ver, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que tenemos universidades que están tremendamente bien catalogadas. Hay casos notables en rankings internacionales de escuelas puntuales que funcionan muy bien y en general los profesionales chilenos fuera de Chile están bastante bien catalogados. Sin embargo, creo que hay un déficit importante en la educación pública escolar. Yo creo que hay un problema de un círculo vicioso, de que un alumno no recibe las herramientas necesarias y eso provoca que no pueda proyectarse de mejor manera. Algunos sí, pero a costa de un enorme esfuerzo fuera del colegio muchas veces, fuera del liceo. Te quiero llevar un poco al inicio de la conversación, cuando tú me hablabas del tema de la verdad. ¿Tú crees que hay otros movimientos u otros partidos políticos que no están, que dentro de sus proyectos no está justamente acabar con la delincuencia, acabar con la sensación de precariedad en algunos aspectos? ¿Cuál sería la diferencia? Lo que pasa es que, mira, nosotros, yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande, pero va a durar varios meses más conseguirlo, para que quede claro el rol que nosotros como movimiento queremos jugar. A ver. Nosotros no estamos en la cancha de los partidos políticos. Lo que nosotros estamos haciendo es estructurar un movimiento social. Nosotros no somos un partido, ni estamos juntando firmas para ser partido, ni nos vamos a poner a juntar firmas. Pero sin embargo, como movimiento social, para aclararme un poco, como movimiento social ustedes sí se van a meter en ciertas dinámicas políticas. Como todo movimiento social. Ya, sí, perfecto. Claro. Sí. Pero mira, los partidos políticos tienen que dedicarse a gobernar y a legislar y tienen que hacerlo bien. Los centros de estudios tienen que dedicarse a la elaboración intelectual, a la formación de jóvenes, etc. Y nosotros tenemos que dedicarnos a articular a la sociedad civil. Yo creo que buena parte de la oposición al gobierno de Bachelet estuvo en la sociedad civil. Fue la CONFEPA en los temas de educación, fue la CET en los temas, apoyando a los emprendedores en los temas tributarios, fueron los grupos pro vida respecto de los temas de aborto y en general los temas valóricos. Esa sociedad civil tiene que ser articulada, tiene que ser fortalecida y ese es el rol que nosotros queremos jugar. Y ese es un rol que es complementario al de los partidos y complementario al de los centros de estudios como la Fundación Jaime Guzmán, como Idea País, como Libertad y Desarrollo, etc. Y en ese aspecto, la sociedad civil es muy amplia y es ¿cómo se podría decir? Es múltiple. Sí, claro. Desde todo punto de vista. Sí. ¿Qué lado o qué forma de la sociedad civil es la que ustedes están acogiendo? Mira, nosotros el año 2016, cuando eso estaba muy en pañales, hicimos una especie de encuesta nacional, no con criterios de encuesta, pero hicimos una consulta nacional. Habla Chile se llamó. Tuvo algo de cobertura mediática algunos meses antes de las municipales. Instalamos 100 mesas de votación en ferias, en plazas, en distintos lugares de mucho flujo de gente a lo largo de todo el país. Invitábamos a la gente a votar en un listado de temáticas y les pedíamos que señalaran cuáles eran las 3 que más le preocupaban. Yo creo que ese es el criterio.
El criterio es levantar las verdaderas preocupaciones de los vecinos. ¿Y cuáles eran las preocupaciones? Y por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo especial por generar mucha musculatura local a lo largo de todo el país, porque a veces hay preocupaciones que es imposible detectar acá. Hace poco, yo soy de Villa Alemana, entonces hace poco acompañé a mi papá a una reunión con unos vecinos en un sector bien postergado de Villa Alemana. Y ellos nos decían una cosa que es muy difícil ver si uno no va para allá. Nos decían, esta calle es tan oscura que nos da mucho miedo caminar de vuelta al trabajo a nuestras casas. Y además que habían unos pastizales, qué sé yo, entonces se prestaba para consumo de drogas, para comisión de delitos, etc. Eso era simplemente mejorar el tema de iluminación y un tema puramente municipal que en esa municipalidad habrá que levantar, ya lo levantamos y en ese caso lo solucionamos, pero eso hay que hacerlo a lo largo de todo Chile. Las preocupaciones de las personas son en su barrio, son de su día a día. Pero normalmente no salen en los medios nacionales. Yo comparto esa idea, pero también me da la sensación, leyendo lo que postula Acción Republicana, es que también son preocupaciones más macro. Por supuesto. Tú hablabas de los temas valóricos, sí. Está la idea de la familia como soporte fundamental de la sociedad. Hay una idea. Mira, todo esto nosotros lo hemos identificado a partir de los cabildos que tuvimos el 3 de enero. Nosotros quisimos partir al revés de como normalmente se hacen estas cosas, porque lo habitual hubiera sido juntar 5 o 10 personas en la oficina, elegir nombre, escribir una declaración de principio, armar alguna estrategia. Nosotros lo hicimos al revés. Si vamos a articular a la sociedad civil, esto tiene que nacer de la sociedad civil. Entonces nosotros lanzamos los últimos días de enero un video de José Antonio invitando a inscribirse y un formulario web que quizás pudiste ver en internet, antes en cas.cl, ahora en accionrepublicana.cl. Nos llamó la sorpresa de que en 4 semanas se inscribieron 5.000 personas. Dijimos, bueno, esto es más de lo que esperábamos, veamos si esto se traduce en capacidad de convocatoria. Y llamamos a los mismos adherentes a organizar sus propias reuniones locales a lo largo de todo el país. Porque en realidad para nosotros hubiera sido muy fácil arrendar el salón de un hotel, juntar 400 personas. Y desde ahí hacerlo. Pero dijimos, no, nuestro camino siempre ha sido el difícil, hagámoslo así. Y conseguimos que se reunieran más de 2.000 personas en más de 60 encuentros a lo largo de todo el país. Y nosotros les mandamos algunos documentos para guiar la conversación. Y ellos nos dijeron cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran las problemáticas de su sector, de su comuna. ¿Cómo podíamos como movimiento abordar esas problemáticas? ¿Cuál era la estrategia que teníamos que seguir hacia adelante, etcétera? Y surgieron muchas ideas muy buenas y muchos de los proyectos que hoy día estamos anunciando en los últimos días, que vamos a anunciar en las próximas semanas. Ahí surgieron las preocupaciones de nuestros adherentes y en base a eso armamos nuestras líneas de acción. En base a eso elegimos el nombre. Pero Antonio, en ese sentido me parece muy legítimo y muy democrático el tema de los cabildos, pero en algún minuto, por ejemplo, se cuestionó mucho cuando Beatriz Sánchez, de Frente Amplio, ¿te acuerdas que decía que ella quería legislar a partir de ciertos plebiscitos? El tema de los cabildos, quiero volver un poco al trabajo que ustedes están haciendo como movimiento. ¿Qué pasa si es que dentro de los cabildos, por ejemplo, a partir del tema valórico, el cabildo arroja que está de acuerdo con la adopción homoparental o con las familias homoparentales o con el matrimonio igualitario? Mira, ¿Qué pasaría con ustedes? Sí. Mira, nosotros nos hemos dado cuenta que las preocupaciones de las personas, ojo, ni siquiera están en esa discusión. O sea, ni siquiera es que en los cabildos haya surgido. Por eso digo hipotéticamente. De la adopción homoparental. Por eso digo hipotéticamente. No, porque nosotros tenemos un domicilio social y político. Nosotros hay cuestiones fundamentales que nosotros no vamos a transar. Y los que se suman a este movimiento es porque adhieren a ese conjunto, a esa visión de país. Pero desde esa perspectiva me imagino que el movimiento pretende aunar un criterio amplio, ¿no? Sí, el punto es que tenemos que encontrar soluciones concretas a problemáticas sociales reales. Ahora, en todos los temas valóricos en sentido amplio, sentido amplio, nosotros no vamos a cambiar lo que pensamos porque nosotros sí tenemos una identidad clara. O sea, nosotros no somos
simplemente un proyecto de aglutinar gente por aglutinar, ni de tener presencia política por tenerla. Es porque nosotros tenemos una visión de país y es el país que queremos construir. Pero en ese sentido, el país, y lo hablábamos hace un rato, está conformado por gente que no necesariamente está de acuerdo con ustedes. ¿Ustedes aunan a esa gente o simplemente la excluyen? No. Nosotros tenemos que encontrar solución a los problemas de todas las personas. Y eso implica, y por eso la consulta Habla Chile fue tan clave y la vamos a repetir este año, porque nosotros tenemos que escuchar cuáles son las urgencias de las personas, las urgencias sociales. Y así es como nos hemos dado cuenta que la gente no está pensando en nueva constitución, está pensando en que se construya el hospital de una vez por todas. Pero, ¿por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, muchas veces el punto pasa por las minorías. ¿Sí? Las minorías se sienten justamente excluidas porque son minorías. ¿Acoger a las minorías es parte del movimiento o simplemente no está dentro de los intereses porque los cabildos arrojaron estos otros intereses? Supuesto. No, nosotros en Acción Republicana todos son bien recibidos. Las puertas están abiertas para todos los que quieran llegar. Nosotros recibimos a todo el mundo. Con algunos podremos tener diferencias en las que no vamos a ceder, pero sí vamos a tener otros puntos de encuentro. Nos ha pasado muchas veces en estas semanas. Llegan personas que nos dicen, mira, yo no estoy tan de acuerdo con los temas valóricos, por ejemplo, pero estoy muy de acuerdo con sacar a los operadores políticos del aparataje estatal. ¿Quiénes son los operadores políticos? Que es un término que se ocupa mucho y que de pronto la gente no tiene idea. Sí. Mira, hay una mala costumbre en este país y esto no tiene domicilio político, no tiene partido político. Es la mala costumbre de entender el Estado como una especie de botín de guerra. Entonces, una vez que se gana el gobierno o se gana la municipalidad o se gana lo que sea, hay que comenzar a devolver favores de todos los soldados que participaron de la guerra. Entonces hay que empezar a darle trabajo a un montón de gente que en muchos casos, que en muchos casos pueden ser un gran aporte, pero que en otros casos vienen a cumplir un rol que es partidario, que es político y que no es propio de su función. Eso yo no tengo por qué dar nombres porque no corresponde, pero eso es una cuestión que basta con hablar con cualquier persona de cualquier servicio, de cualquier repartición pública, para saber que hay gente que está por razones políticas, que no son un aporte y que terminan siendo un costo para la administración del Estado. Ojo, un costo que se traduce en negar recursos para urgencias sociales reales. Y en ese sentido, justamente, ya que acabas de mencionar eso, que me parece muy interesante, ¿qué te parece el que de pronto el empresariado haya dado plata para ciertas campañas y desde ese punto de vista manipule también o se entienda que pueda llegar a manipular ciertas leyes que pueden menoscabar la sociedad? Mira, empezando, por ejemplo, los pescadores artesanales con la ley de pesca, y quizás otros ejemplos que no se me vienen en este minuto a la memoria. Sí. Una vez más, yo prefiero no entrar en cada caso particular. Pero el macro, me interesa ver cuál es la postura macro, digamos. Yo creo que hay que ser implacable con la corrupción, hay que ser implacable con el cumplimiento de la ley. Si hay un mal sistema de financiamiento de la política, hay que arreglarlo, no hay que encontrar la trampa. Y yo creo que es muy bueno que se haya modificado los sistemas de financiamiento de la política, que hoy día la norma sea mucho más estricta y hay que ver hacia adelante si es que existen nuevas trampas, encontrar las formas de evitarlas nuevamente. Pero con la corrupción hay que ser implacable, venga donde venga. Da lo mismo que hayan financiado a Meo o que hayan financiado al que hayan financiado. No tiene color político. No tiene color político. Los operadores políticos tampoco tienen color político. Cada uno tiene su color político. Claro, obvio. Pero ese problema es común a todo el abanico partidario. ¿Qué te parece lo que ocurrió justamente en el lanzamiento de Acción Republicana con esta foto que fue tan cuestionada de José Antonio Kast con un adherente y la polera haciendo alusión a la caravana de la muerte? Yo creo que José Antonio ya lo dejó bastante él lo dejó claro. Muy claro. Él dijo que de hecho no se había dado cuenta. A ese lanzamiento llegaron entre 2.300 y 2.500 personas. Es absolutamente imposible revisar con qué polera viene cada uno. José Antonio nunca se percató. Yo creo, y voy a ir al fondo del asunto, yo creo que, en nuestro movimiento no hay espacio para personas que
menosprecia los derechos humanos. Es que Los derechos eso- humanos, eso quería llegar, los derechos justamente. humanos hay que valorarlos y respetarlos siempre, sin importar, ojo, sin importar dos cosas, quién es la víctima y sin importar quién es el victimario. Aquí da lo mismo que el que viola los derechos humanos sea de izquierda o de derecha. Y da lo mismo que la víctima sea de uno o de otro partido, piense de una o de otra manera. Los derechos humanos hay que respetarlos siempre, yo creo que es una cuestión que no deberíamos ni explicar. En nuestro movimiento no hay espacio, ni lo ha habido ni lo va a haber para personas que no compartan eso. Y en ese aspecto, José Antonio Kast, en una entrevista, dice que le cuesta creer que Krasnov haya hecho las cosas de las cuales está acusado y que yo hice la tarea, me preocupé de ver, parece ser que está comprobado todas las cosas, de hecho entre ellos está Gloria Lazo. ¿Qué pasa ahí? No, Él nunca yo ha no- dicho, nunca ha dicho yo- que no es, pero que le cuesta creer. ¿Qué Mira, pasa es con que eso? hay una cuestión que hay que distinguir. Yo A no voy a ver. entrar en el caso de Krasnov porque no tengo los antecedentes suficientes para entrar en ese caso. Pero hay que distinguir dos cosas. Uno es la condena absoluta a la violación a los derechos humanos. Lo segundo es que en Chile no se aplican la reforma procesal penal a estos casos como a mi juicio debería aplicarse. El artículo transitorio que aplica el sistema antiguo es por un tema de instalación del nuevo sistema. Pero hoy día, a más de 10 años de la instalación plena del sistema procesal actual, creo que no es justificable aplicar un sistema que no se condice con los tratados internacionales respecto al debido proceso. Yo no voy a entrar en ningún caso en particular, Sí. pero yo sí creo que no es aceptable, y ojo, también es un tema de derechos humanos, que una persona no tenga las suficientes garantías para un debido proceso. Ya. O sea, ya. creo que el sistema antiguo no garantiza los derechos humanos del procesado. Pero mi pregunta va, Antonio, porque siento que de alguna manera se puede leer desde la opinión pública una cierta ambigüedad referente a ciertas Ya, dinámicas, sí. sobre todo lo que estás Ok, diciendo. lo vuelvo a pedir para que quede súper claro. Para que quede súper claro. Los derechos humanos el respeto a los derechos humanos debe ser universal en todos los países, sin importar quién gobierna, sin importar quién es la víctima. Por ende, es cuestionable que haya... ¿Por qué te lo pregunto? Porque evidentemente hay el que salga el líder del movimiento con una persona avalando algo tan dramático como tirar cuerpos... Respecto a la polera. Respecto a la polera, sí. Sí. Se lee desde la opinión Sí. pública de manera muy Sí. compleja. Y lo más complejo también es cuando en las redes sociales te encuentras con personas que comparan la idea con aquellos que tienen poleras, por ejemplo, del Che Guevara, que yo creo que una cosa es tener ciertos líderes o ciertos íconos pop, que podría estar desde Pinochet hasta Mussolini o cualquiera, Castro, sí. y otra cosa es avalar un crimen. ¿Se entiende la diferencia que estoy haciendo, no? Sí, ahora ojo, yo tanto como condeno la polera y repudio la polera del jueves, creo que hay que ser igual de implacable. Ojo, hay mucha gente que ocupa la polera del Che, quizás más por moda o por... Es que a eso voy, justamente a eso voy. Pero respecto del fondo hay que ser igual de implacable. O sea, Pero es que por eso puse el ejemplo de una polera. Hay gente que puede ocupar una polera Del Padrino. Por ejemplo, claro. Sí. Y uno no es que está avalando el crimen, Sí, pero acá claro, tú estás sí. avalando una Sí, acción sí. muy dramática. No, la polera es absolutamente condenable. Y además, ojo, que cuando se le pregunta a la persona que lleva la polera, dice que la hace por, cito textual, platita. O sea, lucrar con algo tan grave. No, dramático. Es que a eso voy, Dramático. Antonio, porque creo que ahí hay un gesto yo creo que yo sé que José Antonio Kast, porque he leído las entrevistas, él también lo ha condenado, pero creo que es una situación delicada. por Mira, decirlo menos. hay agrupaciones que nos han estado atacando desde que hicimos el lanzamiento porque encuentran que Acción Republicana es muy blanda en temas migratorios, por ejemplo. No llegaron unos ataques, qué sé yo. Yo creo que este tipo de gente está más para esos grupos que para nosotros y no tienen nada que ver con nosotros. Y en ese aspecto, Antonio, porque hay gente que también que ha calificado a Acción Republicana o los movimientos o los adherentes a José Antonio Kast como racistas y clasistas. ¿Qué podrías decir de eso? No, yo no sé a qué se referirán. Te lo pregunto porque estoy viendo Mira, lo que pasa en el mundo social, digamos, redes sociales fundamentalmente, que son muy vehementes, la gente detrás de un ícono que no... No, mira, vamos por partes. Respecto de clasistas, nosotros tuvimos mucha mejor votación en Villa Alemana que en Vitacura.
Ya. Yo soy de Alemana. Sí. Yo egresé de un liceo, Politécnico A38, aprovecho de, no sé qué cámara, por esto Esa, ahí. un saludo al Liceo Politécnico A38 de Alemana. Estoy a cargo del movimiento junto con un equipo que es extraordinario, que es multifacético. De clasismo no hay nada, no hay nada. De hecho, te invito cuando andéis por el centro a dar una vuelta por la oficina porque es el equipo más variado, más variopinto posible. No, de clasismo nada y de racismo tampoco. Si al final que tampoco se sabría por qué. O sea, no, estoy preguntándote porque son las típicas mira, cosas okay, que dan en el puede ambiente, que haya gente digamos. que diga que somos racistas por no estar a favor de un sistema totalmente abierto de inmigración. Nosotros creemos en un sistema de inmigración ordenado en el que en el fondo que funcione bien, ¿cachai? O sea, no es posible que tener un sistema de inmigración que funcione en base a una burla a la ley. O sea, que una persona entre como turista, pero que no venga a trabajar, sino que venga a trabajar. Ordenemos ese cuento. Veamos qué capacidad de recibir gente para trabajar tenemos y demos visas de trabajo. Pero ordenemos el cuento. El tema no se trata del color del que venga. Se trata de que la inmigración tiene que ser ordenada para que el país funcione bien. Es simplemente eso, es lo que ha dicho José Antonio, es lo que hemos repetido muchas veces y por eso también nos hemos ganado los ataques de grupos extremistas que creen que somos muy blandos en temas migratorios. Derechos humanos, quiero volver a ese tema. ¿Qué te parecen los derechos humanos de los movimientos LGBTI? A ver, es que yo creo que hay que distinguir. En la teoría constitucionalista, por así decirlo, o de derecho internacional, en temas de derechos humanos, hay como varias fases. Yo no soy experto en estos temas, pero hay una fase inicial que es la típica declaración antigua de los derechos humanos, y que es la que, por supuesto, hay que suscribir y suscribimos. Pero hay personas que intentan equiparar a los derechos humanos a los derechos sociales, por así decirlo. A ver. Por ejemplo, que la educación gratuita para todos es un tema exigible y que debe ser universal. Yo creo que no. Yo creo que los derechos que van asociados a un desembolso de recursos del Estado es necesariamente dependiente de la disponibilidad de esos recursos. Y como requiere un desembolso de recursos, hay que priorizar. Entonces yo creo que una cosa son los derechos humanos y otra cosa muy distinta son los derechos sociales en su más amplio sentido. Y especialmente en la medida en que implican un desembolso pecuniario, su materialización depende de la disponibilidad de esos recursos y de un orden de prioridades que tenemos que como país ordenar. Ya, pero no hay un desembolso pecuniario tan grande de, qué sé yo, por ejemplo, en el tema de la ley de identidad de género. ¿Cuál es el real problema en si es que Daniela Vega... yo te lo mencionaba por el tema de sí, la gratuidad. Entiendo, pero sí. Yo te estaba hablando justamente de los derechos de las minorías sexuales o del mundo trans. Yo creo que yo creo que ahí hay un tema que ha sido también muy cuestionado. ¿Cuál es el real problema de que, de verdad, cuál es el real problema de que Daniela Vega diga que es mujer? Además no dice que es mujer, dice que es mujer trans. Ella hace la salvedad, digamos. ¿Qué es grave? ¿Cuál es la gravedad de eso? No, si no hay gravedad. Mira, sí, a ver, yo creo profundamente en el respeto a todas las personas. El punto es en qué medida... Aquí hay dos temas. Uno es, nuevamente, que como país nos centramos en una discusión de élite, de minoría, pero de minoría de élite. Porque la enorme mayoría de los chilenos no está pensando en esas cosas. Pero el segundo punto es que yo creo, y nosotros como movimiento creemos, que las personas son hombres o mujeres y que el hecho de que una persona se autodenomine de otra forma no la va a hacer dejar de ser lo que es. Yo lo voy a seguir respetando. Yo a Daniela Vega la menciono como Daniela Vega. No sé cuál era su nombre anterior. No, yo tampoco. Y no la voy a nombrar nunca por su nombre anterior. Pero yo creo que el hecho de autodenominarse de otra manera no la hace dejar de ser lo que es. Pero, por ejemplo, voy a ser bien concreto. Si tú vas por la calle y ves a una mujer X, y después te enteras que esa mujer es trans, ¿Ya? ¿te cambia la percepción? Si no superas nunca que es trans, vas a ver una mujer. No, voy a seguir creyendo que es mujer, pues, Claro. si no me entero, lógico. Porque quizás aquí lo que pasa es que tiene que ver con una cosa perceptual, por eso te lo pregunto. Sí, el punto es el siguiente.
yo creo que aquí lo más delicado es el tema de los menores de edad. Yo creo, y esto es una cuestión que está aprobada, son estadísticas, si queréis te puedo reenviar algunos documentos si es que te interesa revisarlas. Más o menos el 80% de los niños que se identifican como niñas o de niñas que se identifican como niños durante la infancia, en torno a los 15 o 17 años dejan de identificarse de esa manera, el 80%. Entonces, permitirle a un niño, o sea, permitir que un niño así sea sometido a un tratamiento hormonal o algún tipo de intervención quirúrgica es generarle un daño enorme, porque es un tema de una confusión momentánea que le dura algunos años. Entonces, aplicar un tratamiento así a un menor de edad me parece que es una crueldad. Ya, pero está bien, eso creo que es discutible, creo que es pensable, creo que uno tiene que evaluar. Pero, por ejemplo, el establecer a un adulto, como el caso de Daniela Vega, que se transformó en un personaje muy icónico a raíz de que la película ganó el Oscar, que ella presentó, sí, etcétera, etcétera. Comillas, no respetar su identidad, ¿por qué? No, porque es que yo creo que esto es al revés. Yo creo que el hecho de que una persona se autoperciba de un modo distinto al que es, yo creo que no es exigible a la sociedad el hecho de asumir esa identidad. Pero por eso te pregunté desde el punto de vista de la percepción. Tú acabas de ocupar la palabra percibir. Sí, claro. Si tú percibes a una mujer como mujer y nunca más tienes idea, la ves en la calle, incluso puedes hasta encontrarla atractiva, y resulta que esa mujer nació hombre, pero se percibió mujer, tú la percibes como mujer, no tienes idea que tuvo pena alguna vez en su vida porque puede haber superado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de exigirle? El problema es que el hecho de que una persona sea considerada con un sexo distinto al que con el que nació, al suyo, claro, con la genitalidad, digamos. Es que la realidad humana es completa, no es un tema de genitalidad. No, porque tú estás hablando de percibir, pues justamente sí, por pero eso te pregunto. Pero hazle un examen de ADN. ¿Cuál es el punto? Que hay consecuencias jurídicas respecto del hecho de que una persona sea hombre o sea mujer. ¿Cuáles? Destino carcelario. Ya. Jubilación. Edad de jubilación. Planes de ISAPRE. Pero eso habría que replantearlo, digamos. Hay una serie de cosas que son consecuencias del hecho de que una persona sea hombre o mujer. Yo al final lo que creo, y volvemos al inicio, es un tema de qué entendemos por verdad. Yo creo que el hecho de que una persona se perciba de una manera no hace que deje de ser lo que es. Y mira, y en este tema, que yo creo que le importa, ojo, y voy a ser, al igual que toda la entrevista, súper sincero, que le importa muy poca gente en este país. No porque sean muy poquitos los afectados, sino que porque es un tema profundamente de élite. No vamos a dejar de tener las diferencias que tenemos, y por eso yo no sé, si te parece bien, te invito a que hablemos de Acción Republicana. Estamos en eso, ¿no? Porque estamos hablando justamente de la idea de verdad, de cuáles son los postulados que ustedes tienen, de los cabildos. Yo creo que las personas tienen una identidad que les corresponde según, ojo, no según su genitalidad, según su corporeidad completa, según lo que son. Y que eso no se cambia ni con un tratamiento de hormonas ni con una intervención quirúrgica. Hay algo que me llamó la atención y que de hecho en algún momento me tocó entrevistar a un sacerdote que tiene que ver con la idea de Dios, que ustedes lo mencionan dentro de los postulados. Sí, al inicio. ¿Dios tendría entonces, Dios como Mira, Dios, tendría alguna ideología, algo así? No, en algún momento nosotros nos planteamos entre si en ese documento de quiénes somos, no recuerdo finalmente cómo quedó titulado, pero en ese documento que probablemente lo viste. Sí, lo vi, por eso te lo pregunto. Sí, mira, en algún momento nos planteamos si esto debía ser un movimiento de inspiración cristiana o un movimiento que cree en Dios. Ya. Y nosotros dijimos, mira, estamos llenos de partidos de inspiración cristiana y al final es como para el titular nomás. Entonces, marquemos un poquito la diferencia. Nosotros somos un movimiento que cree en Dios porque creemos profundamente en el rol positivo de la religiosidad como elemento integrante de nuestra identidad nacional.
Y yo creo que en ese marco las diversas confesiones cumplen un rol muy importante, y me refiero tanto a la Iglesia Católica como a las diversas confesiones cristianas no católicas y a otros tipos de profesiones de fe. Creo que a ellos les corresponde un rol social muy importante y por eso hacemos ese reconocimiento de que somos un movimiento que cree en Dios. Pero la interpretación de la palabra de Dios, y esto no solamente lo digo yo, lo aprendí gracias a un entrevistado que tuvimos hace poco, Francisco Taburuaga, depende del hombre. O sea, lo que quiero decir es que la Biblia está en constante proceso de estudio y de interpretación. ¿Cómo lo podríamos ver ahí? Porque en definitiva no es una sola mirada. Esto no se trata, lo que nosotros señalamos en la declaración de principios no se trata ni de una especie de interpretación bíblica ni de nada parecido. Nosotros, de hecho, no somos un movimiento confesional en el sentido de señalar por nuestra una confesionalidad puntual. Nosotros simplemente creemos y valoramos el aporte de las diversas confesiones religiosas en el país, y dentro de esas confesiones hay muchas interpretaciones muy distintas y algunas me representará a mí, otras le representará a otra persona y no me voy a meter en ese tema mucho más que en eso. No, creo que tampoco corresponde en el debate público. Francisco, quiero agradecerte, la verdad que no, Antonio, Francisco, fíjate, no, perdón, es que me quedé con Francisco Taboraga. Sí, me quedé con él, Antonio. Quiero agradecerte que hayas venido. La verdad es que hay que conocer mucho más también del movimiento. En algún momento sería interesante tenerte a ti con José Antonio, feliz, así que para ver ahí cómo se va planteando, y muchas gracias además por la honestidad con que... A ti por la invitación. Gracias.